Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra reunión dominical. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Así dice la Biblia: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Oremos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo en que podemos reunirnos a través del internet alrededor de tu presencia, de tu palabra, de tus mandatos. Oramos, Señor, que en esta hora nuestra mente y nuestro corazón esté enteramente abierto, dispuesto para recibir tu enseñanza. Por favor, Espíritu Santo, háblanos, enséñanos y ayúdanos a saber cómo aplicar estas palabras, esta enseñanza en nuestras vidas. Trae luz y claridad sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado desarrollando durante todo el mes de enero el tema mejores tiempos, que es el deseo de todos nosotros de mejorar, avanzar, crecer, prosperar, etc. Y la semana pasada hablé de posibles causas de maldición. Hoy voy a continuar con ese tema. La semana pasada hablé de 5 posibles causas de maldición. Hablé de la idolatría, del ocultismo, deshonrar a los padres y relaciones sexuales ilícitas. Dentro del tema de la ofrenda, Yuri habló acerca de la maldición que viene como consecuencia de robar a Dios, que está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 10. Vamos a continuar con ese tema. Le animo para que usted tome nota. Voy a tocar 8 posibles causas de maldición hoy. Así es que es importante, mientras voy avanzando, que pueda tomar algunos apuntes que le parezcan importantes para su vida en particular y que pueda anotar los versículos que voy a utilizar y que la Biblia enseña sobre el tema. El primero que veremos hoy es opresión e injusticia contra los débiles. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 27, 19. Dice así la Biblia: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Como lo mencioné en este mes, varias de estas maldiciones son desatadas directamente por Dios. Esta es una de ellas. Y habla, Dios en la Biblia siempre considera la protección sobre aquellas personas que están en una situación indefensa. Aquí menciona tres de ellas, que son el extranjero, la viuda y el huérfano. Entonces, y desata una maldición sobre quienes se aprovechen, dice, que pervierta el derecho, que robe el derecho o de alguna manera se aproveche de estas personas que están indefensas. El caso más claro de aprovecharse de una persona indefensa es el aborto. A veces el aborto es sencillamente quitarle la vida a una persona, es un homicidio. A veces, por el hecho de cambiar la palabra bebé por la palabra feto, la conciencia se adormece. Muchas personas que son generosamente amplios en defender los derechos de los animales están de acuerdo con el aborto, quitarle la vida a un niño. Pero nosotros debemos tener en cuenta y analizar en nuestras vidas si hemos participado de manera directa o indirecta en este caso del aborto. O sea, de manera directa, si lo hemos practicado, en ese caso, si usted practica la medicina, o si es una mujer, si lo ha sido practicado en su cuerpo, o de manera indirecta, si con un consejo o con unos recursos económicos ha conducido a una persona a esa conducta, el aborto. Entonces, la Biblia siempre lo menciona como un homicidio y las consecuencias que vienen dependen de esta clasificación que le da la palabra de Dios. Lo segundo que quiero tratar en esta noche es el antisemitismo,
El antisemitismo se define como un odio arraigado, demostrado contra las palabras y acciones de la nación de Israel. Para desarrollar este punto, podemos leer en Génesis capítulo 12, versículo 3. Vea lo que dice. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la palabra que Dios le dio a Abraham y con la cual inicia todo su proceso, la bendición, y luego pues lo hace una gran nación, que es la nación de Israel, los judíos. Entonces Dios desató 4 bendiciones sobre la vida de Abraham. Te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra, y bendeciré a los que te bendijeren. En medio de estas 4 bendiciones hay una maldición que Dios colocó para proteger a Abraham y a sus descendientes, o sea, al pueblo de Israel. Maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, cualquier persona que levante su voz o que tenga una palabra o un pensamiento o algo en su corazón en contra del pueblo de Israel puede entrar en esta maldición del antisemitismo. Ese es el pueblo de Dios y debe ser protegido. Dios lo protegió. De hecho, nosotros le debemos mucho a la nación de Israel. Nosotros debemos tener un continuo agradecimiento con la nación, con Dios, a través de la nación de Israel, porque a través de esta nación, pues es que nosotros tenemos la Biblia. Todos los autores de la Biblia son de esta nación, son judíos, descendientes de Abraham. Todas las promesas, los profetas, los grandes hombres de Dios son judíos. Son de una misma familia, una misma genealogía. Y por supuesto la más grande bendición que tenemos y por la que debemos agradecerle al Señor es que a través de este pueblo vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero se ha levantado, y sobre todo también en estos últimos tiempos, como una animadversión, como un rechazo, un juicio contra el pueblo judío. No, algo que nosotros hacemos generalmente todos los días en el tiempo de tomar los alimentos es que oramos y bendecimos a la nación de Israel. Señor, bendice a tu pueblo, a la nación de Israel, porque así estamos atrayendo bendición. La Biblia dice, benditos los que te bendijeren. Entonces atraemos bendición y de eso estamos hablando. Pero nunca tenga un comentario, un juicio o una burla contra el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Lo tercero que vamos a ver hoy está contenido en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso número 5. Yo lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual, que dice así. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, en la carne. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Esta tercera causa es confiar en el hombre, confiar en la carne. La carne, dentro de este versículo que acabo de leer, se refiere a la naturaleza humana, a las cualidades y capacidades del hombre. Depositar nuestra confianza en las personas. Aquí encontré una definición. Tratar de lograr resultados por los propios medios sin depender y sin tener en cuenta la gracia de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros siempre debemos apoyarnos en Dios. Ahora, esto de confiar en la carne es una cultura que existe en todas las sociedades hoy en día, que tratan de hacer a un lado a Dios y confían más en la inteligencia, en el estudio, en la ciencia, en las capacidades de los seres humanos y no quieren depender de Dios. Eso es lo que hace el hombre natural. Hace a un lado de Dios, quiere vivir su vida con Dios, sin Dios, quiere que aún el nombre de Dios desaparezca de los libros, de la constitución, de los colegios. No quiere saber nada de la Biblia, sino que se apoya en lo que puede ver y en lo que puede percibir a través de sus sentidos. Se apoya en la ciencia, en las capacidades humanas. Pero la Biblia dice que nosotros debemos depender, apoyarnos en Dios en todas las cosas. Ahora, algo muy importante que dice este versículo es que esta persona de la que está hablando Jeremías 17:5 aparta su corazón de Dios.
¿Qué significa eso? Que estuvo cerca de Dios y decidió irse lejos y depender de sus propios medios y de sus propias capacidades. Esto quiere decir que son personas que han conocido a Cristo, que han conocido el Evangelio y que en algún momento deciden apartarse y ya no dependen de la gracia y de la bondad de Dios. Se apoyan en sí, en el poder de ellos mismos o de otras personas. El verso número 6 dice así, de Jeremías 17. Será como la retama del desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. O sea, esta es la descripción de la maldición que viene por depender de las capacidades, cualidades, poder y autoridad del hombre, ya sea de uno mismo o de otros, y no depender absolutamente de Dios. Esta maldición dice, vivirá en sequedales, vivirá en tierra despoblada, todo lo que le rodea es árido, triste y destinado a la esterilidad y la frustración. Algunos ejemplos aplicados a la realidad. Confiar más en la programación por encima de la dirección del Espíritu Santo. Uno debe ser organizado, pero siempre depender del Espíritu Santo. Confiar más en la elocuencia que en el poder sobrenatural. No es tanto lo que uno hable bonito y lo que diga, sino que dependa del poder y la ayuda del Espíritu Santo. Confiar en el razonamiento por encima de andar en el Espíritu Santo. Confiar más en el trabajo duro en vez de esperar y depender de la provisión de Dios. Esto no significa que no se deba trabajar o que el trabajo duro sea malo o que a Dios no le agrada. No, pero cuando nosotros confiamos más en nuestras propias fuerzas y nuestro trabajo que en la ayuda y la provisión de Dios, allí entramos bajo este juicio. Buenos consejos por encima de la oración. Creemos que son más importantes. Ponemos por encima la psicología que el discernimiento. Entonces, debemos tener en cuenta esto. El cuarto punto es el hurto y el perjurio. El perjurio es jurar en vano. Dice así, Zacarías capítulo 5, voy a leer versos 3 y 4. Dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Verso 4. Yo lo he hecho salir, dice el Señor Dios de los ejércitos, vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Otra vez es Dios desatando una maldición, un juicio sobre la persona que hurta y sobre la persona que jura falsamente. Sobre estos dos temas hay un mandamiento dentro de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Hurtar es apropiarse de una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño y para lucrarse de ello. Voy a mencionarle algunos ejemplos. No pagar los impuestos. No devolver las vueltas cuando nos las han dado mal. Pagamos con un billete de 20 y nos devolvieron vueltas de 1,50. Uy, gracias Señor, qué bendición. No, hay que devolver eso, no es nuestro. No devolver lo que nos encontramos. Claro, si usted se encuentra un billete y dice Banco de la República, no va a ir al Banco de la República a devolverlo. Es muy difícil en ese caso. Pero recuerdo una joven hace unos años de la iglesia y ella en un transporte público se encontró un teléfono un teléfono celular en su caja completamente nuevo, sin ninguna marca, factura, bolsa, nada. Me dijo, pastor, es imposible devolverlo. Pero ella tenía la buena intención de hacerlo. Entonces le dije, no, pues tienes que ir a las empresas que venden, a las 3 empresas que venden teléfonos celulares, grandes empresas, y allí con el número del email o con el número de registro vas a saber de quién es. Efectivamente, pudo averiguar de quién era y lo regresó. Hay que devolver lo que no es nuestro. No devolverlo prestado. ¿Sí? A veces a uno le prestaron una herramienta, un saco, unos zapatos y ya llevamos 3, 4 años. Seguramente el dueño no dice se lo presté, sino utiliza otro término para definirlo. Esto significa que en este tema de quebrantar maldiciones,
tú deberías revisar en toda tu casa y ver qué no te pertenece y devolverlo. No pagar las deudas, no pagar lo justo por un servicio, ¿sí? Que se sube el transporte y entonces dice, no, solo tengo, no negocia con el conductor porque a veces uno puede hacer eso y le dice, ya tengo 1,000 pesos, me lleva. Si ese es el caso, bueno, y él aceptó, listo. Pero si le pagamos ahí, con un poco de monedas y va menos de lo que es justo, eso no está bien. O contratamos a una persona y como estamos en pandemia, bueno, maestro o un profesor o un maestro de construcción le voy a pagar la mitad y usted verá. Entonces se está aprovechando y de la situación y de las circunstancias y en cierta manera lo está robando. Llevarse objetos de su empresa, no trabajar el tiempo acordado. Entonces, ojo con eso. Y al respecto del perjurio, la Biblia dentro de los 10 mandamientos dice que no debemos usar el santo nombre de Dios en vano. No jure por nada, no utilice, lo juro, ni por Dios, ni por su familia, ni por sus hijos, ni por ninguna cosa, sino solamente la Biblia dice en el libro de Mateo 5, desde el 33 al 37, dice, tú sí sea sí y tú no, sea no. Se simplifique las palabras que utiliza. Quinto, son maldiciones desatadas por personas en autoridad. El Señor, Dios, es el dueño de toda la autoridad, pero Él ejerce esa autoridad en muchas ocasiones a través de personas a quienes les delega esa autoridad. Valga decir, un gobernante, un padre de familia, un militar sobre un grupo de personas, un jefe, es autoridad delegada de parte de Dios, pero esas personas deben usar esa autoridad para bendecir. Sin embargo, en algunas ocasiones no lo hacen así. Génesis 31:32 dice lo siguiente: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Estas son palabras de Jacob, que está desatando una palabra de maldición que traería muerte. Escúchame bien. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel había hurtado los ídolos. Entonces, ¿qué había pasado? Llegó el tiempo de Jacob en que decidió volver a su casa, 22 años duró fuera de su casa, y entonces le dijo a sus esposas, a sus 2 esposas y 2 concubinas, nos vamos, y 11 hijos creo que tenía en ese momento, o 10. Y una de sus esposas, Raquel, decidió llevarse unas figuras de ídolos que eran de su padre Labán y que representaban la herencia familiar y por supuesto eran elementos de idolatría. Ella se los lleva. 3 días después, Labán alcanza a Jacob en el camino y le hace el reclamo, bueno, te fuiste sin despedirte, te fuiste con mis hijas y aparte de eso me robaste mis dioses, los dioses paganos. Entonces Jacob está completamente inocente de eso, pero dice, en quien se haya llevado esos dioses que no viva. Desató una palabra de muerte que se cumpliría más adelante en la vida de Raquel cuando tuvo su segundo hijo Benjamín, ella murió. Entonces fíjese cómo una palabra desatada por un padre sobre sus hijos, sobre un esposo, sobre su esposa, tiene un gran poder. De aquí la importancia de cuidar las palabras y cada uno de nosotros analizar qué palabras han podido ser desatadas sobre nuestras vidas, por nuestros padres, por alguna persona, alguna autoridad, etcétera, etcétera. Jacob no lo dijo con la intención de traer muerte. Jacob no lo hizo a conciencia, pero sin embargo estas palabras tuvieron consecuencias conforme él lo había determinado. Jacob murió. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas palabras que nosotros decimos. A veces por cariño, sin mala intención, en broma, sin enojo, nosotros desatamos una palabra contra los hijos. Ay, la fea. Recuerdo una familiar, mamá, que le decía a su hija, ese era el apodo que le tenía, la fea. Entonces, mi querido hermano, pues imagínese, primero, eso no le ayuda a ella a su autoestima. Segundo, eso es
una situación que trae separación en la casa, como disgusto, como molestia. Y tercero, por supuesto, pues esto no embellece a nadie. Así es que le animo. La fea, ay, usted se quedó para vestir santos, no va a conseguir marido, o por esas actitudes suyas. No desate esas palabras. La brutica de la casa. Sí, parecen palabras como bonitas, como adornadas, pero son palabras de maldición. Ojo, padres, con las palabras que desatan sobre los hijos. Ojo, esposos, con las palabras que desatan sobre las esposas. Uy, usted sí nunca aprendió a cocinar. Mi mamá sí cocinaba bien, pero usted sí, caramba, qué horrible estos alimentos. Esto parece un engrudo. No sé si conoce el término, que es un pegante que se hace a base de maicena, creo. Entonces, no desate esas palabras. Tus palabras siempre sean para bendecir. Si no tiene una palabra para bendecir, no diga nada. Es mejor cerrar nuestros labios. Sexto, son maldiciones que son desatadas por nosotros sobre nuestras propias vidas. Maldiciones autoimpuestas. Se definen como comentarios negativos o insensatos acerca de sí mismos. Ahora escúcheme, en la primera charla yo le enseñé que el vehículo a través del cual corren las bendiciones, yo mencioné dos, los más importantes son las palabras y objetos. Y esas palabras pueden ser palabras pronunciadas, palabras en la mente o palabras escritas. Entonces, tiene que cambiar el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos para que ninguno de esos juicios venga sobre nuestras vidas. A veces uno dice, no, no lo decía en serio. Alguna mujer puede decir, no, estoy como una vaca. Nunca diga eso respecto de sí mismo. O acepta ese comentario de otra persona, uy, mijita, pero usted sí ya está como la tierra redondita. Entonces, sí parece una broma, sí parece un chiste, pero ¿cuál es la maldición? La maldición es que va a seguir subiendo de peso. O la persona dice, ay, estoy tan cansado que me quiero morir. No use esas expresiones porque el propósito de esa expresión es desatar una muerte prematura. Génesis 27:12 nos muestra un ejemplo. Es el ejemplo de Rebeca. Dice, es Jacob el que está hablando, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Verso 13. Su madre, Rebeca, le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces, ¿qué está pasando? Jacob está viejo y ha decidido bendecir a su hijo, que es una costumbre bíblica, es un acto bíblico en que el padre bendice a su primogénito. Entonces Jacob le dice a Esaú, le dice, hijo, ve y prepárame un alimento, tráemelo y te voy a bendecir. Entonces sale Esaú, Rebeca ha escuchado y le dice a Jacob, mi hijo, su papá va a bendecir a su hermano, vaya, yo le voy a preparar algo, usted alístese y usted entra, le dice que es Esaú y para que él lo bendiga a usted y no a su hermano. Entonces Jacob dice, pero mi papá, y si mi papá se da cuenta, que es lo que acabamos de leer, y me maldice en vez de bendecirme, ¿qué voy a hacer? Entonces la mamá le dice, no, tranquilo, si él te lo maldice, esa bendición va a caer sobre mi vida. Es una maldición autoconferida. Y efectivamente, ¿cómo se cumplió esta maldición? Bueno, Jacob, a causa de este engaño, tuvo que huir de su casa. En el punto anterior, yo leí cuando él está regresando, y Labán lo persigue y la muerte de Raquel, él está regresando 22 años después. Nunca volvió a ver a su mamá con vida. Ella no pudo disfrutar de sus nietos. Ella no pudo disfrutar de la bendición que Dios le dio a Jacob. Entonces, las maldiciones que dirigimos contra nosotros mismos tienen un gran poder y hay que cuidar nuestras palabras. La próxima semana le voy a decir qué se hace y lo vamos a hacer juntos en oración. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando generalmente estas palabras nosotros no las decimos con intención de hacernos daño o de lastimarnos, pero nosotros heredamos de Dios el poder de las palabras. La Biblia dice que en el libro de Hebreos que nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué significa eso?
que nosotros heredamos ese mismo poder de Dios. ¿Cuál es ese poder? Crear lo que se ve de lo que no se ve. Entonces, eso es lo que hacemos al desatar una palabra, crear. ¿Qué estás creando en tu vida? ¿Qué has creado en tu vida? ¿Qué palabras has desatado que ahora tienes que deshacer? Estoy cansado de vivir. Puede ser una expresión. Nada me sale bien. Algunos ejemplos. Me doy por vencido. Nunca diga eso. Levántese otra vez. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mejor sería morirme. Soy tan tonto, tan bobo. No diga esas expresiones de usted mismo. Usted es una persona inteligente, capaz. No se me queda nada. No diga eso, porque ¿cuál es la consecuencia? Que no le queda nada. Su memoria va perdiendo su capacidad de memoria. Soy tan bruto. No, usted no es bruto. Usted es muy inteligente. Lo que pasa es que está utilizando muy poco de su capacidad intelectual. Nunca voy a prosperar. Sí vas a prosperar. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que debes declarar. Nunca declare que no va a prosperar. Nadie me quiere. Claro que sí lo quiere. Dios lo quiere el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por lo menos yo diría que su mamita lo quiere. Así es que son 4. Entonces no puede decir que nadie lo quiere. De ahí para allá, bueno, espero que otros, por supuesto que sí. Soy malo para los negocios. No, Señor, usted es bueno para todas las cosas. Nunca declare que es malo. Soy de malas en el amor. No, Señor, no es de malas en el amor, sino que la persona indicada no ha llegado. Bendígase usted mismo siempre con sus palabras. La séptima cosa es maldición desatada por servidores de Satanás. O sea, estoy hablando de brujos, hechiceros que utilizan riegos, oraciones satánicas, etc. Satanás es un ser creado que se rebeló contra Dios y fue expulsado del reino de los cielos. Esto lo encuentra en los libros de Isaías y de Ezequiel. Entonces, al ser expulsados, una tercera parte de los ángeles se rebelaron con él y fueron expulsados del cielo. Entonces, este ángel lucero es el que conocemos con el nombre de Satanás y estos ángeles caídos son los demonios que conocemos hoy. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que hay un mundo espiritual que trata, a través del cual las personas tratan de influenciar para traer daño. Entonces lanzan una maldición, van a donde un brujo, vea, hágame este rezo, un contra para que le hagan daño a una persona, para hacerle daño a una familia, para destruir un matrimonio, a veces es que quiero que atraer esta persona, quiero atraer, pero eso lo único que produce es maldición porque se está pisando el terreno de Satanás. En el libro de Números, capítulo 22, verso 5, hay un ejemplo. Es Balac, el rey de Moab, quien está buscando un brujo para maldecir al pueblo de Israel. Dice, por tanto envió Balac mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, escúcheme, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. Y es que Balac está contratando a un brujo, a un falso profeta, para que maldiga al pueblo de Israel. Ahí está cayendo en varias maldiciones. Porque ese pueblo es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. ¿Por qué muchas personas recurren al poder sobrenatural de las tinieblas? Porque ven que hay cosas que no pueden lograr por sus propias fuerzas y capacidades. Y en vez de esperar en Dios, entonces tratan, ya hablé de eso la semana pasada, de usar el poder del ocultismo, el poder de intimidación, de dominación, de manipulación a través de la brujería para dominar o para lograr un resultado en la vida de las personas. Bueno, finalmente Dios volvió en bendición la maldición, pero nosotros debemos tener en cuenta que esto de qué manera ha podido afectar nuestras vidas. Si usted dice, yo siento, a mí me parece, algo ha pasado,
supe que alguien estaba como haciendo brujería sobre mi vida o mi familia. Entonces, eso hay que cancelarlo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay que anular esas palabras, declaraciones y desatar bendición. La última son las oraciones de maldición. Escúcheme esto, porque a través de nuestras oraciones podríamos desatar no bendición, sino maldición. Esas son llamadas oraciones de hechicería. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Estas son oraciones abominables. ¿Qué significa esto? Son oraciones. Las oraciones correctas son las oraciones que salen de nuestro espíritu, que se ha comunicado con el Espíritu Santo y que tienen la carga que Dios tiene por la vida de una persona o de una familia. Entonces, cuando esa oración nació en el Espíritu Santo, en el corazón de Dios, la trajo el Espíritu Santo a nuestro espíritu, oramos correctamente. Pero las oraciones de hechicería no nacen en el espíritu nuestro, sino nacen en el alma. Y son afectadas por nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. A veces nosotros pensamos, uy Señor, esta pareja no está muy dispareja, es mejor que se separen. Y un cristiano puede empezar a orar por la destrucción de una pareja, de un hogar. Señor, es que ese hombre lastima a mi hija, quítalo, échalo, sácalo. Entonces, estamos haciendo una oración en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y con nuestra oración podemos pretender separar, dividir lo que Dios unió. Y hay muchos otros casos en los que podemos ver esto. Entonces, el efecto de estas oraciones engendradas en el alma es un efecto negativo, es un efecto de maldición. No trae bendición sobre la vida de la persona, sino juicio. ¿Qué es una oración de hechicería? Es orar indebidamente de otros, hablar indebidamente de otros en las oraciones, pedir cosas incorrectas de una manera incorrecta, lo que finalmente atraerá la maldición. Ejemplos, ya mencioné uno. Orar para que un hijo escoja determinada carrera. No, la Biblia dice que debemos ayudar a nuestros hijos para que ellos continúen en el camino correcto. Pero a veces los padres quieren dominar sobre la decisión de sus hijos y ya le han dicho, si estudias esta carrera te la pago y si no estudias esta carrera tú verás cómo te defiendes. Manipulación. Pero también en sus oraciones, Dios, que entre a esta universidad, que entre a esta carrera, que tiene que hacer en esta ciudad o en tal ciudad. Entonces, hay oraciones de hechicería que están tratando de dominar los hijos. Que se case con determinada persona. Señor, que escoja a Martica, que ella es la más linda de todas y que es la más juiciosa y la que me cae bien. ¿No? Tal vez la persona que su hijo o su hija ha escogido no es de su agrado, pero tenemos es que empezar a orar y decir, Señor, hágase tu voluntad, desato tu voluntad. Si esto es tuyo, amén, dame paz. Si no es tuyo, hazlo a un lado. Entonces, es importante. Orando por venganza. Señor, que le caiga un rayo y que lo parta en 3 o en 2. Bueno, eso sí, o algunos piden hasta en 4 partes. Hay oraciones muy específicas. No, eso no está bien. Hay que pedir misericordia para nosotros, pedir la justicia, el amor de Dios, Señor, que seas tú mismo bendiciéndome a mí, pero no pida maldición sobre otros, sino que lo bendiga a usted. O pidiendo la muerte de una persona, ¿sí? La destrucción. Son oraciones equivocadas. La Biblia dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad del Padre. Entonces, las oraciones correctas, las oraciones de bendición, las trae el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 8:26. También Pablo nos da un muy buen ejemplo en casi todas sus cartas. Por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando le va a hablar a la iglesia de Corintios, y esa carta es una carta en que él aborda varios problemas graves que estaban sucediendo en esa iglesia y les llama la atención y los corrige. Pero antes de hacer eso, Pablo en la epístola, en el primer capítulo, en el verso 4, empieza diciendo, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
Entonces, ¿cómo es una oración correcta? Empiece dando gracias. ¿Va a orar por una persona? Gracias, Señor, por esta persona. Gracias, Señor, por mis hijos, por mis discípulos, por mis líderes, por la iglesia. Siempre bendiga, desate bendición y que nuestras oraciones no sean causa de maldición para otras personas. Junto con las causas que hablamos la semana pasada, hablé de 13 cosas, con la intención de que podamos analizar nuestras vidas. La próxima semana vamos a aprender cómo se cancelan, cómo se anulan y vamos a hacer oraciones en esa reunión específicas para cancelar y romper maldiciones. Prepárese. También quiero ministrar la Santa Cena como conclusión a todo el proceso que hemos venido desarrollando e iniciar una nueva serie. Así de que no falte, es un momento muy importante. Sé que Dios va a romper muchas cadenas en muchas familias. Yo sé que Dios les ha estado hablando y han entendido muchas cosas y que este es el tiempo para pasar de maldición a bendición y tener buenos, mejores tiempos. Vamos a orar. Padre, colocamos en tus manos nuestras vidas y nuestras familias, la enseñanza que nos has dado. Declaramos, Señor, que nosotros entramos al terreno de la bendición cuando conocimos a Cristo y que deseamos permanecer y crecer en esa bendición. Guíanos y ayúdanos, enséñanos los secretos que hay en tu bendita palabra para quebrantar las maldiciones y para vivir en bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera orar también con las personas que nos acompañan por primera vez, que están empezando este tiempo de conocer a Dios, y a través de esta oración la idea es poder recibir a Jesús y que Él empiece a caminar de la mano nuestra. Cierre sus ojos y ore conmigo. Señor Jesús, puede hacerlo en voz alta. Señor Jesús, en este día en que escucho tu palabra, reconozco que necesito un Salvador. Reconozco que he pecado y que necesito que me perdones. Reconozco que el único medio para ser perdonado es a través del sacrificio de Jesús. Hoy abro mi mente, mi corazón y acepto a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Declaro que paso de maldición a bendición, que hoy soy sellado con el Espíritu Santo y que mi nombre hoy es escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La última cosa es, esta semana no tuvimos intercesión porque terminó justamente ayer sábado la Convención Internacional Fructificar 2021, y yo había anunciado que en las intercesiones iba a estar tratando el tema, orando y cancelando maldiciones. No lo pudimos hacer, pero esta semana, a partir de mañana lunes, en la intercesión desde las 9 de la noche, vamos a estar orando por este tema. Le invito a que se conecte, a que aprenda cómo se hace, a que lo haga y a que disfrute la plenitud de la bendición de Dios. Bueno, un saludo para todos, Dios los bendiga, disfruten de este precioso inicio de semana, de sus familias, Dios los bendiga grandemente, nos vemos esta semana, espere los anuncios que faltan que son muy importantes. Muchas bendiciones a todos.